Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el señor Rafael Amador Figaris, quien es el director regional de educación número 15. Rafael, se habla mucho de la descentralización de las escuelas, de los distritos educativos, de las regionales, de las direcciones de los planteles, pero ¿eso se lleva a la práctica? ¿Se está ejecutando o simplemente eso está en el organigrama, en la planificación del Ministerio de Educación, o eso se está haciendo? Porque veo, incluso he escuchado profesores decir y directores de planteles educativos, mira, se nos dañó el baño, pero no tenemos presupuesto para arreglarlo. Solicita mantenimiento escolar directamente del ministerio para que vengan a repararlo. Entonces, a veces se tarda 2 y 3 meses para que esa brigada de mantenimiento escolar vaya a resolver el problema de esas escuelas. Si ustedes tuvieran los recursos, caja chica, o simplemente pues se le hace una factura, se le reembolsa ese dinero y se le paga a ese obrero para que haga el trabajo y la escuela no se para. ¿Esto se está realizando? Mira, la parte de la descentralización, como dice su nombre, es para que de alguna manera el centro pueda funcionar, aunque es una dependencia del distrito, las regionales, el Ministerio de Educación, de manera autónoma. Hay una junta de centro que básicamente esos miembros representan todo lo que es la comunidad educativa. Un estudiante, un profesor, la dirección del centro, un padre que de alguna manera tiene varios puestos, tesorero, presidente, secretario, vocal, en fin. Entonces, los fondos llegan. Decirte que es tan fácil que te voy a poner un ejemplo. Hay centros que tú vas y tú dices, wow, qué bonito está esta escuela, qué cuidada. Tú vas al baño con su agua y cuando tú dices, oye, aquí hay un buen gerente, aquí hay una buena directora, aquí hay un excelente equipo de gestión. Pero vas a otros centros y que lastimosamente, con todo el respeto que merecen nuestros amigos directores, tú dices, pero ve acá, ¿y quién es el director de esta escuela? Porque no es solamente un tema de fondos y de descentralización o del Ministerio de Educación, es un tema de gerencia, porque quienes convergen en esa comunidad o en ese centro educativo, por ponerte un ejemplo, en la escuela Manuela 10, que dirige Marielis Pimentel, en Pantoja, tiene una escuela de jornada escolar extendida, pero que de alguna manera tiene un distrito municipal que tiene un ayuntamiento, y que cuando viene a ver hay hijos de esos regidores, del mismo quizás alcalde, o de alguna persona influyente, una persona que tiene una empresa que le ha ido bien, el jefe de los bomberos, por decirlo así, un diputado, en fin. En la escuela convergen básicamente todo lo que es esa comunidad. Entonces, tú te das cuenta, tú ves esa escuela y tiene luz, tiene los baños que funcionan, tiene todo de manera organizada, limpia, higiénica. Entonces, ¿por qué ahí funciona una escuela que es del Ministerio de Educación y entonces tú te vas, por decir un nombre, a Santo Domingo Oeste, y por qué ahí no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pudiera darse que sea el nivel de gestión, porque si hay un problema, por ejemplo, con lo que tiene que ver el agua, se supone que si no llega el agua fija, porque es un tema de alcantarillado, de la casa, etcétera, pudiéramos buscar camiones. Claro. Pero ¿cuántas personas de ese sector de ahí no pudieran contribuir a que un camión de agua llegue? ¿Qué cuesta un camión de agua? 700, 800 mil pesos. Y eso hay que esperar al presidente de la República para llenar una cisterna de agua para que los baños estén en condiciones. Yo creo que no. No hay que esperar ni siquiera el ministro de Educación, ni tampoco al área de mantenimiento de infraestructura escolar, porque si hay voluntad, es posible. Aparte de eso, tú mencionabas lo que era Caja Chica, mencionabas que la escuela recibe fondos descentralizados y que esa junta de centro, que se supone que representa lo que es esa comunidad, tiene la facultad de utilizar según esa distribución para materiales didácticos, para arreglos, que hay un porcentaje definido. En fin, la escuela no podemos dejar nosotros que llegue a un nivel de deterioro que se note tanto, porque están las condiciones para eso. Pueden haber profesores que a usted le diga, mira, tenemos una actividad la próxima semana, pero ahí los niños rayaron eso. Podemos recolectar 50 pesos, no digo que lo tienen que hacer, es una recomendación. Una iglesia que puede donar 2 latas de pintura. Y eso, no hay que esperar que buscar un canal de televisión. Iniciativa. SN. Mire, que aquí está pared. No, señor, iniciativa, voluntad. Pero yo recuerdo cuando yo estaba
en mi centro educativo, la Fray Ramón Pané, se dañó el portón. Y cuando yo vi que eso tenía 2 días parado por un tema, digo, no, señor, ¿y qué es lo que 1,000 pesos? Digo, no, yo compro eso, porque es que no podemos dejar que la escuela se detenga por 1,000, ni 2,000, ni 3,000 pesos. Yo creo que no. Amador, hay otro tema que a veces no logramos entender. Vamos a un colegio y vemos que los muchachos tienen una mayor capacidad de aprendizaje, de asimilación, son más competitivos. ¿Por qué no recatar esas jornadas donde se competían colegio con escuela, donde como tú mencionaste ahorita, por qué el sexto de la Fray Ramón Pané no compite con el sexto del colegio de la UFU, por ponerte un ejemplo, para crear esa dinámica y además involucrar a los profesores y a los mismos estudiantes a aspirar a la excelencia? Excelente. Mira, nosotros tenemos diferentes tipos de olimpiadas, en este caso de lengua española, de matemáticas. Te puedo decir que ahora mismo hay una representación a nivel de Latinoamérica de un estudiante que es de la regional, de este caso del Distrito Educativo 1501, y que está representando adjunto de otros estudiantes de otras regionales el país ante otros países. Y la de nosotros está en el área de, si no me equivoco, de física, matemática y biología, compitiendo, como tú dijiste, con los mejores. Ahora, sí hay una realidad que no podemos obviar, y es que cuando tú dices, por ejemplo, en este caso, que me perdonen los amigos de los Mundi, tú tienes niños que tienen sus padres con básicamente todas las necesidades básicas cubiertas. Yo te puedo contar una experiencia que me van a decir que sea mentiroso, pero la gente de mi escuela no. Un niño en la tanda, estamos hablando de hace más o menos 7 a 6 años, en la tanda vespertina, eran 2 niños con condiciones sociales vulnerables. Llegaron a la escuela. Nosotros estábamos en el salón de profesores, en la 1:50, se les da la merienda a los niños cuando llegan. La gente que critica mucho esa merienda y que realmente ayuda a satisfacer necesidades, porque va a depender de la necesidad que uno tenga. Y tú me vas a creer a mí que el niño llegó con tanto deseo de comerse el pan que ni lo masticó, se lo atragantó. Y te puedo decir a ti de corazón, no porque estoy frente a la cámara, que por poco se nos muere. Y entre el profesor de educación física, José Luis, que le mando un saludo, y yo, tuvimos que hacerle una llave al muchachito por la barriga. Y botó el pan enterito, entero. Y le preguntamos al hermanito, que era más grandecito, que qué pasó, que no habían comido. No habían comido. Su mamá salió a las 6 de la mañana, sin rumbo, a josear, como decimos nosotros en el barrio. Y cuando nos dimos cuenta que nos expresó, que tuvimos la realidad de ese niño, nosotros en la escuela, con la dirección, decidimos todos los días darle una funda de pasita con pan y con juguito y con leche. Porque él decía que su mamá salió a las 6 de la mañana y no se había desayunado ni había comido. Esa es la realidad de muchos barrios de este país, hay que entenderlo. Entonces tú, un niño con esas condiciones, va a la escuela, sus necesidades primordiales, como dice Abraham Maslow, en la pirámide, en el primer escalón, está la necesidad básica de comer, de dormir, de tener ropa. Entonces, el niño que ya tiene cierto conocimiento y que ve que los amiguitos de colegio no le falta cuaderno, no le falta lápiz, tienen su uniforme planchadito, por la mañana salen con su loncherita y ahí hay un juguito, hay un sándwich con pechuga de pavo, con pastrami, con queso cheddar, y él que ve al otro en eso, el muchachito está pensando en el sándwichito mientras tú le estás dando la clase. Entonces el otro que tiene su necesidad básica, como la tiene ahí cubierta, dice no, porque está concentrado en la clase. Eso es recreo. Profe, siga con su clase. Y el muchachito sacando cálculo, por señor, es una realidad. ¿Cómo va uno a estar generando, a usar la neurona y el cerebro haciendo cálculo uno con hambre? Eso es imposible, eso no procede. Es bien difícil. Hay otro tema que es importantísimo y es fundamental para los estudiantes dominicanos, porque salen del bachillerato, muchas veces no tienen un oficio técnico, sí, y eso les dificulta pues, conseguir accesar al mundo laboral, al mundo del trabajo. Pero hay otro elemento que es la parte del idioma inglés,
que ya prácticamente parece que es indispensable para tú pues llegar a un puesto de trabajo, adquirir un cierto nivel porque se paga más, el que sabe inglés se le paga más, y hay que reconocer eso. ¿Cómo van los muchachos de las escuelas públicas con ese programa de inglés? Porque he escuchado incluso al profesor Juan Valdés del Observatorio Juan Valdés, que trabajan en la parte del bilingüismo aquí en la República Dominicana, de que aquí tenemos 50 años partiendo el idioma inglés en las escuelas y todavía no hemos visto un muchacho que sabe leer y escribir y hablar en inglés. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Mira, el gobierno realmente, a través del modelo Educación para Vivir Mejor, tiene dentro de sus pilares lo que es el tema de la empleabilidad. Es bueno saber que ya hay varios politécnicos, en este caso liceos, que fueron convertidos a politécnicos y que de alguna manera van a ser regionalizados. Obviamente, al haber una salida, en este caso de gestión, no digo que no hay continuidad, habrá que ver cuáles serían las prioridades en ese sentido de la nueva gestión, que no digo que no está alineada a lo que es el gobierno, porque obviamente sigue siendo el mismo presidente. Entonces, de alguna manera, el bilingüismo ha sido proclamado, fue lanzado un proyecto en presidencia y se inició con lo que fueron los estudiantes de sexto, para lo que fue el año escolar anterior. Decirte que, de alguna manera, el gobierno tiene el interés. El profesor Juan Valdés realmente ha sido uno de los que ha también propiciado las capacitaciones con los docentes. Veo que sigue en las redes sociales activo con ese tema. Yo lo veo muy bien que los de bajos recursos, en este caso los estudiantes de escuela pública, tengan la oportunidad. Pero recuerda también, quizá esto me cueste mi puesto, pero no estamos aferrados a eso. Pero hay que ser realistas y decir las cosas como son. Realmente tú sabes que eso es un negocio. De alguna manera, de la forma que eso pudiera darse, que el presidente siga impulsando eso de que el bilingüismo sea una realidad en las escuelas. No digo que no es, sino que sea como tú dices, que tenga mayor peso en lo que tiene que ver el currículum de la educación de la República Dominicana, que está sufriendo unas adecuaciones, que se está básicamente moldeando a lo que es la educación del contexto, de la realidad en que nosotros vivimos. El Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos está trabajando fuertemente en eso. Inclusive tenemos una visita mañana a las 8 de la mañana de ese equipo que vendrá a nuestra dirección regional y que lo estaremos esperando con todo el equipo técnico para hablar de todos los avances en cuanto al tema pedagógico. Decirte que es posible siempre y cuando nuestras autoridades tengan la voluntad y el deseo, porque recuerda que aquí básicamente solamente estudian inglés los que pudieran ir al dominico americano, los que pudieran ir a la escuela de lengua francesa, APEC, esas escuelas que tienen renombre y que realmente es costoso. Y entonces yo creo que se puede seguir, el gobierno tiene la voluntad, ha dado señales claras, el presidente de la República desea y está trabajando para que realmente el bilingüismo o que nuestros estudiantes tengan esa herramienta al salir de bachillerato, puedan ser empleados o trabajar en diferentes call centers, puedan trabajar en hoteles y puedan servir de útil en ese sentido y tengan una plaza disponible en cuanto a eso. Rafael, la otra parte es la jornada extendida. Se han quejado y oigo gente hablando. De verdad no lo he vivido porque no soy parte, no soy protagonista de esa situación, que los niños en la tarde no tienen nada que hacer, que viven jugando en el parque, en las aulas. ¿Qué se le está dando a los muchachos dominicanos luego de las 2 o 3 de la tarde, a esos que se quedan en jornada extendida? Arte, deporte. Mira, la gente a veces, diríamos de esta forma, exagera. Yo te digo que exagera porque, por ejemplo, en estos días salió una influencer de San Carlos diciendo que iban a cerrar un liceo. Cuando vamos, es mentira, no van a cerrar nada. Ahí lo que faltaban eran 2 profesores. Para la cantidad de estudiantes que hay, la cantidad de sesiones, fíjate, habían 8 sesiones, pero cuando tú buscas, eran de 20 estudiantes. Pero por la mañana y en la tarde hay sesiones que tienen 40. Entonces, ¿por qué no fusionar los 2 cuartos que cogen la misma asignatura? Claro. Y no hay que buscar o no hay que cargar más el sistema? Entonces, al final hay personas que realmente exageran. Recuerda que las horas de la jornada escolar extendida están distribuidas
de manera equilibrada según la carga horaria establecida por el Ministerio de Educación en el currículum dominicano y según también las asignaturas que se imparten según el nivel y en este caso son 40 horas a la semana que tienen los docentes en las diferentes asignaturas. No es verdad que no se hace nada, porque las horas clase no se pueden dejar, en este caso a los niños, sin docencia, aunque quizás sea que se le deba dar, en este caso, inglés, y quizás haya falta un profesor porque se pensionó uno ayer de inglés, pero no es verdad que no tiene quien le pueda dar clase, porque si hay otro docente que tiene las condiciones, que pudiera reponer esa hora de clase para poder, ¿verdad?, continuar con el desarrollo de los diferentes aprendizajes y de alguna manera, en el contexto ya de la gestión pasada, teníamos lo que eran las cátedras ciudadanas, estaba ya enmarcado algunos proyectos relacionados a lo que tiene que ver el Ministerio de Cultura para enviar unos talleristas, pero yo diría que habría que sentarse para ver qué pudiéramos nosotros suministrar que sea diferente a esa rutina, porque recuérdate que así como se abrió lo que fue la República Digital, también se abrió esa jornada escolar extendida que de alguna manera no perseguía necesariamente el que los estudiantes estén de 8 a 4 de la tarde. Lo que había detrás de eso era el poder justificar. Ay, Dios mío, ¿en qué problema me estoy metiendo? No se preocupe, que terminamos por el día de hoy ya el programa. Ya lo terminamos. La verdad que me gusta hablar con los protagonistas, con la gente, porque a veces nosotros los comunicadores nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar porque alguien nos dijo. Yo creo que la verdad es escucharlo a ustedes, que son los que saben, los que están al día a día. En el caso tuyo, que eres director de una regional que tiene una responsabilidad inmensa, donde tiene un sinnúmero de liceos, colegios privados y públicos bajo tu responsabilidad, y ustedes son los que tienen pues el timón por el mango. Y gracias, Amador, por haber estado aquí en Cerrando la Noche. Dios nos ha ayudado, gracias Giovanni, estamos a tus órdenes, gracias a los televidentes, cualquier... Las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para en otro momento venir y seguir debatiendo este tema. A tu orden siempre. Señores, conversamos con Rafael Amador Figari, quien es director de la Regional de Educación número 15. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.